Bueno, hoy vamos a entonces continuar con esta lección número 23 de los Hechos y se titula Pablo le predicó a las autoridades. Ese es el tema central y se trata de Hechos capítulo 24:1 hasta el capítulo 26:32. Hoy vamos a ver solamente el capítulo 24. El versículo central es Hechos 26:29, donde dice: sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Este versículo sería unas palabras de Pablo dicho a las autoridades. Vamos a hacer una pequeña introducción de esta lección de hoy y vamos a hacer un poco memoria de lo que venimos estudiando hasta ahora. Hasta la lección pasada nosotros hemos visto que Pablo fue capturado por los romanos en Jerusalén. Nosotros ya aprendimos todos los 3 viajes misioneros de Pablo, estudiamos todos sus trayectos, su significado, de por qué tuvo que hacer ese viaje Pablo, en fin, todos los pormenores que están en mis videos anteriores del canal. Pero hoy estamos viendo que Pablo había llegado a Jerusalén y en Jerusalén Pablo fue capturado y ahí intervino un comandante del ejército romano que también se le llama el tribuno, que es el jefe también de los centuriones que estaba a su cargo, y este comandante romano se enteró de que Pablo era un ciudadano romano. Por lo tanto, por ser un ciudadano romano no podía castigarlo sin previamente procesarlo jurídicamente ante una corte romana. Pero además se enteró que los judíos tramaban una emboscada también para matarlo. Había unos 40 hombres, ¿se acuerdan?, que estaban dispuestos a no comer ni beber antes de matar a Pablo. Y ellos querían llamar a Pablo, convocar a Pablo al Sanedrín, y cuando Pablo acudía al Sanedrín, ellos intentaban matarlo, asesinarlo en las calles de Jerusalén. Pero bueno, uno de los parientes de primo de Pablo se enteró y le avisó al tribuno, y el tribuno, al enterarse de ese complot, y además como Pablo había solicitado ser juzgado ante el tribunal romano, porque él es un ciudadano romano, y de esa manera demostrar su inocencia, el tribuno envió a Pablo esa misma noche con una fuerte custodia hasta Cesarea, donde estaba el gobernador Félix en turno. Tuvieron que pasar por Antípatris, una ciudad que estaba en el camino, donde pasaron la noche y al día siguiente llegaron a Cesarea. Hoy en esta lección, Pablo es juzgado por Félix y Pablo testifica sobre su vida de fe pasada y su nueva fe y la esperanza que él tiene en Jesucristo, predicando a su vez sobre el juicio de Dios, su fe a las autoridades romanas. Y vamos entonces a ir al capítulo 24. Nosotros nos basamos en estos estudios en unas preguntas, estas preguntas que serían como un guía del estudio que nos hace reflexionar y un poco nos da las pistas de cuál es el tema que se está tratando. Y la pregunta primera dice: ¿cómo acusó el orador Tértulo a Pablo? Y los versículos relacionados están en el 24, 1 al 9. Que lo tengo aquí, entonces vamos a leer antes y tratar de analizar uno por uno. Dice capítulo 24, versículo 1, dice: 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer el acusado, Tértulo expresó su caso ante Félix. Excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud, pero a fin de no importunarlo más, le ruego que, con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Hemos descubierto que este hombre, o sea, Pablo, es una plaga
que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo. Por eso lo prendimos. Que el versículo 7 no está. El versículo 8 dice: usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Los judíos corroboraron la acusación afirmando que todo esto era cierto. Bueno, estas eran las acusaciones de Tértulo ante Félix. Primero, el sumo sacerdote Ananías es el que vino liderando ese grupo. Ustedes se acuerdan que Ananías era un hombre corrupto y era un hombre cruel. Nosotros vemos que el sumo sacerdote en realidad era un hombre que tenía que ofrendar para el pueblo, pedir perdón y expiación por el pueblo. Bueno, todas esas intenciones que Dios le había puesto en el sumo sacerdote, ya en la época de Jesucristo, los sacerdotes no cumplían sus objetivos, sino eran hombres totalmente corruptos. Aprovechaban de su posición socio-religiosa para lucrarse. Ustedes se acuerdan cuando Jesús subió a Jerusalén antes de ser crucificado. Inmediatamente Jesús entró al templo de Jerusalén. Y cuando entró al templo, Jesús vio que en ese templo, el templo imponente de Herodes, estaba lleno de comerciantes. Había gente que cambiaba monedas, había gente que vendían animalitos, y realmente el templo parecía realmente un mercado en realidad. El templo tenía que ser un lugar santo y sagrado, donde el hombre tenía que venir a entregar su corazón, arrepentirse, orar a Dios, pedir perdón y glorificar a Dios, dar su ofrenda de gratitud y agradecimiento hacia Dios. Ese era el objetivo, la función que tenía que cumplir el templo. Pero cuando Jesús vino a ver el templo era totalmente un mercado comercial, donde estos sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, le daba autorización a los comerciantes que venían a lucrar y vender sus animalitos, porque ustedes se acuerdan que los judíos en cada festividad tenían que llevar lo mejor de sus animalitos para ofrecer, para dar como ofrenda al Señor, que no tenía que tener ningún tipo de fallas, manchas ni heridas, tenía que ser un animal puro y limpio. Y traer esos animalitos de lugares tan lejanos, muchas veces el animal se lastima y no podía traerlo tan limpio como se quería. Entonces, para darle esa facilidad, ya algunos, ya sabiendo, empezaron a hacer un negocio. Vinieron una oportunidad de negocio de vender animalitos a los que vienen a ofrendar a Dios. Vendían esos animalitos muy caros, se lucraban con eso, pero para eso entraron hasta el patio grande donde estaban todos los animalitos. Y eso no era el objetivo de Dios, tampoco Dios había permitido eso. Pero el que lo permitió fueron los sacerdotes. Por eso nosotros sabemos muy bien, y la historia también lo dice muy bien, que estos sumos sacerdotes eran hombres corruptos, recibían sobornos de esos comerciantes, pagar como un derecho de piso, un alquiler para poder estar vendiendo sus productos dentro del templo, pagándole un alquiler, una renta a estos sacerdotes. Se llenaron de mucho dinero. Además era un hombre cruel, porque nosotros vimos en el capítulo 23:2, cuando Pablo fue llevado al Sanedrín, este sacerdote Ananías no quería escuchar las palabras de Pablo y le ordenó que le golpeara a Pablo en su boca, lo cual Pablo dijo entonces: a ti te golpeará Dios por tu maldad. Entonces podemos ver que no era un hombre benevolente y además era un hombre rencoroso, porque con ese rencor ha venido ahora hasta Cesarea. Cesarea es una ciudad que está al norte y ellos dicen que bajaron porque los judíos, no importa si estaban al norte o al sur de Jerusalén, pero ellos creen que siempre Jerusalén es un lugar sagrado que está en lo alto de una colina y piensa que es la ciudad número 1. Y toda ciudad que vaya desde Jerusalén, dicen que bajaron de Jerusalén a Cesarea, bajaron a otros lugares.
Por eso dicen que bajaron. Pero está al norte de Jerusalén. Y él ha venido, como hemos visto. Y no solamente eso. Nosotros vemos que trajo a un hombre llamado Tértulo, que tal vez era un judío que hablaba también bien el idioma romano. Porque ustedes saben que estamos en una época helenística donde hay una transición de los romanos que le vencieron al rey Alejandro el Magno, el Grande. Entonces, de allí toda la cultura griega se está pasando a la cultura romana. Pero el idioma que están hablando, en su mayoría, era el griego común de la gente, y solamente la alta clase social, la aristocracia romana solamente hablaban el latín. Por lo tanto, este hombre era un judío griego que conocía bien las leyes romanas para acusar a Pablo de haberse apartado de la fe judía. Venía él, tanta elocuencia, el hombre que hablaba bien, pero también conocía todas las leyes romanas y las costumbres y la religión judía para poder acusar a Pablo ante Félix. Bueno, esto a su vez fue acompañado de otros líderes religiosos. Esto es un poco una ilustración que encontré de cómo podía haber sido este hombre. Tal vez es Tértulo que está acusándole a este gobernador o procurador romano en este momento de turno, que fue Félix. Su nombre completo es Antonio Félix. Y aquí vemos por su vestimenta, él es Ananías, el sumo sacerdote. Y aquí vemos más líderes religiosos que han acompañado. Si no lo vemos en los versículos 2 y 4, Tértulo elogia primeramente a Félix, diciendo que gracias a él, gracias a Félix, los judíos estaban disfrutando de una paz. Mentira. Y estaban muy agradecidos por ello. Todo esto es una gran mentira, al considerar que, según el historiador Josefo, vemos que Félix había sido un hombre cruel realmente, no era un gobernador benevolente, además era un gobernador corrupto, mujeriego. ¿Por qué mujeriego? La historia habla de que Félix se casó con la hermanita menor de Herodes Agripa II, que es el rey de los judíos en turno. Este Herodes Agripa II, ustedes saben que la palabra Herodes para los judíos es como decir el faraón. Herodes no es el nombre, sino Agripa es el nombre del rey. Por lo tanto, todos los reyes se llaman Herodes. Es el título que le pone al rey. Y este Agripa II es en realidad el nieto del primer rey de los judíos, que fue el Agripa el Grande. Vamos a ver un poquito la familia de Herodes, porque muchas veces aparecen estos nombres de Herodes y tenemos que saber de qué Herodes estamos hablando. Para que vean un poco la familia de Herodes, primeramente el abuelito fue Herodes el Grande. Herodes el Grande fue gobernador de Galilea en el año 47 y 37 a.C. y fue rey de los judíos y gobernó durante los años 37 y 4 a.C. Primero fue gobernador de Galilea y luego fue el rey de los judíos a partir del año 37 al 4 a.C., que coincide con el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros vemos en el Evangelio que el rey Herodes, ese que trató de matar al bebé recién nacido, fue Herodes, el padre, y es el que trató de matar a Jesús. Pero después dice que este hombre tuvo muchas mujeres, pero de los cuales los principales fueron estos cuatro mujeres con quienes contrajo matrimonio y tuvieron distintos hijos. Y con la Marián primero tuvo un hijo que no tuvo gran participación en la vida política, pero que tuvo otro hijo que se llamó Herodes Agripa I. Este hombre es un padre que tuvo mucha relación en realidad con los romanos. Este Agripa I es el que gobernaba en Jerusalén y es el que había encarcelado a Pedro, es el que había también ordenado ejecutar a Santiago, hijo de Zebedeo, que es uno de los discípulos de Jesucristo. Y este Agripa I es el que tiene 3 hijos, en realidad. El único hijo que tuvo
es el rey Herodes Agripa II, del que estamos ahora viéndolo. Después este Agripa tuvo dos hermanas, una es Berenice y la otra es Drusila. Drusila es menor y Berenice es mayor. Pero resulta que este Berenice, que es su hermana, se había casado desde los 15 años con distintos reyes, pero fue divorciada. Se casó por tercera vez y también fue divorciada. ¿Por qué? Porque justamente fue echada de su matrimonio y vino a vivir junto con su hermano Agripa II. Y los rumores históricos hablan de que inclusive ellos vivían en una relación matrimonial con su hermana. Por eso esta relación nupcial no está confirmada, pero hay muchos indicios históricos que vivía él con ella. Y su hermanita Drusila, que después va a aparecer ahora en este libro de hoy, es quien se casó en realidad con este Antonio Félix, el procurador romano. Y es el que ahora mandó a presión, y ahora vamos a ver entonces esta relación. Entonces estamos viendo esta parte del árbol genealógico de Herodes. Y después ustedes se darán cuenta que Herodias en realidad era esposa de Felipe, el Herodes Felipe. Después Herodias en realidad también tuvo una relación con este Herodes Antipas. Y esta relación es lo que Juan el Bautista estaba revocando, y por ese motivo su hija Salomé le había pedido su cabeza. Bueno, esta es otra historia, pero hoy estamos viendo esta parte de este Agripa II. Bueno, aclarado esto, vamos a un poco volver otra vez a lo nuestro, y nosotros podemos ver aquí que todo esto era una gran mentira al considerar que este gobernador Félix en realidad era un hombre cruel, corrupto, mujeriego, porque se casó con la hermanita menor de Herodes Agripa II, que ya era casada 3 veces, y se casó con ella para ser su tercera concubina. Félix tomó a ella para ser su tercera concubina. Así que sabemos cómo eran realmente estas relaciones en ese momento. Y Félix era un hombre inescrupuloso que asesinaba a sus rivales políticos sin piedad. Inclusive durante ciertas represiones, sus súbditos saqueaban durante esas represiones, y con todos esos saqueos que le traían a Félix, él se enriquecía con los bienes de esas personas perseguidas. Y todo esto demuestra en realidad que todo el mundo sabía de que en realidad Agripa II no era un gobernador benevolente. Pero bueno, esto es una manera un poco de halagarle, ¿no? Y podemos entender esto como una intención por parte de Tértulo de lograr que Félix viera con buenos ojos a los judíos y así obtener ahora un juicio favorable para ellos en contra de Pablo. Ahí podemos ver que realmente había toda una astucia, una mentira que estaban ellos tramando en contra de Pablo. O sea, no había una sinceridad, no había una verdad en lo que ellos hacían, sino con tal de atacar y tratar de matar a Pablo, tramaban con mentiras, difamaciones y con todas estas tácticas. Y si nosotros vemos a partir del versículo 5, Tértulo ahora empieza a denunciar concretamente a Pablo de los cargos. ¿Qué tipo de cargos? El de provocar disturbios, dice. Y también profana templos de los judíos, lo está acusando. Pero de estas dos acusaciones, esta última acusación de profanar el templo de los judíos no es un crimen para las leyes romanas. A los romanos no les interesa que Pablo profane el templo de los judíos. Eso no es un tema de incumbencia de la ley romana. Por lo cual entonces ellos tratan de insinuar que Pablo es un hereje de los nazarenos. Pero al hablar como hereje no se refiere como un hereje religioso. Ellos están insinuando de que este Pablo en realidad es un hombre peligroso, rebelde, fuera de las leyes romanas. Y dice que es el que de alguna manera trate de salir de la orden de las leyes romanas. Y Pablo es un hombre que trata de romper las reglas y las leyes romanas, provocando disturbios. O sea, están tratando de convencer a Félix
de que este hombre, Pablo, es un hombre que altera el orden y va a provocar una rebelión contra el orden de Roma, y que como una plaga puede afectar a multitudes, puede llegar a propagar su efecto negativo en Roma. Entonces está tratando de insinuar de esa manera y acusar a Pablo. Y los judíos que lo acompañaron en realidad parece ser que en su mayoría eran los saduceos. ¿Por qué los saduceos? Porque nosotros habíamos aprendido en el capítulo 23 que hubo primeramente una discusión cuando ellos llamaron a Pablo al Sanedrín y empezaron a acusarle, y Pablo se dio cuenta que había en ese Sanedrín dos grupos. Había un grupo de fariseos y había otro grupo de saduceos. Pero la diferencia estaba que estos saduceos eran hombres que no creían en lo espiritual, no creían ni en los ángeles, ni en la resurrección de los espíritus. Al no creer en los espíritus, los saduceos creen que este mundo en que vivimos es todo. Y cuando morimos en este mundo, decían los saduceos, es el fin de todas las cosas. No hay una vida más allá de esta vida, decían los saduceos. Y en esa primera, acusación a Pablo en el capítulo 23, 9, podrán ver que en definitiva los fariseos le dicen a Pablo, este hombre lo estamos acusando porque este hombre cree en la resurrección. Porque, ¿qué es lo que está predicando Pablo? Pablo está predicando que Jesucristo, Él resucitó. ¿Por qué está diciendo que Jesús resucitó? Porque el hecho de decir que Jesús resucitó significa que Jesús es hijo de Dios. Por lo tanto, los apóstoles salieron con gran voz a testificar que Jesús resucitó, lo cual los judíos no querían aceptar. Entonces, cuando Pablo le dijo en el Sanedrín que Jesús resucitó, al que no le gustó esa idea fueron los saduceos. Pero los fariseos dijeron, sí, hay resurrección, por lo tanto es posible. En ese momento los fariseos entonces no atacaron, sino le dijeron, no hay crimen en este hombre, le decían. Pero los saduceos le seguían acusando a Pablo. Por ese motivo es muy probable que en este viaje de Tértulo, los que le acompañaron a Pablo en su mayoría eran los saduceos, porque los fariseos habían dicho que no encontraban delito en Pablo, como dice en el 23:9 de los Hechos. Y después, por ese motivo, los saduceos consintieron lo dicho por Tértulo, diciendo que este hombre es una plaga, es una epidemia, que hay que eliminar, acusaban. Esas eran las acusaciones por parte de los judíos ante Félix. Vamos a ver entonces cómo se defiende Pablo en esto. En cambio, dice, cómo Pablo testificó su fe claramente y se defendió a sí mismo. Versículo 10 al 21. Dice, cuando el gobernador, con un gesto, le concedió la palabra, Pablo respondió, dijo, sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación. Cuando se habla de esta nación se refiere al pueblo judío. Así que de buena gana presento mi defensa. Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas, ni en ninguna otra parte de la ciudad, decía Pablo. Tampoco pueden probarle a usted las cosas que ellos ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino. Aquí el camino con mayúscula se refiere a la fe en Jesucristo. Que yo estoy adorando y siguiendo estas enseñanzas de Jesucristo que mis acusadores llaman secta. Lo llaman secta del Nazareno porque Jesús es de Nazaret. Y hablan de que es una secta del Nazareno. Pero pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley, o sea, la ley de Moisés, y creo lo que está escrito en los profetas. Yo soy un hombre de fe. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto, procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo, que es cierto, el viaje de Pablo a Jerusalén con todos los cristianos de la diáspora del Asia Menor fueron
para traer donaciones a la iglesia de Jerusalén y presentar también ofrendas. Pablo ofrendó en el templo, ofrenda de sacrificio en el templo. En esto estaba habiéndome ya purificado cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia. O sea, toda esa acusación surgió por algunos judíos que habían venido de Asia, está diciendo Pablo. Todo este malentendido vino por lo que me acusaron los judíos de Asia que me vieron. Y son ellos, dice Pablo, los que deberían estar delante de usted. Ellos son los que tienen que venir aquí a formular las acusaciones. Si es que tienen algo contra mí, porque tampoco la tienen. Pero ellos no están, significa que no hay acusación, decía Pablo. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo, se refiere al consejo del Sanedrín. Dice, a no ser lo que exclamé en presencia de ellos, es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes, es lo que le dijo Pablo en el Sanedrín. O sea que ustedes me acusan porque yo estoy diciendo que los muertos resucitan, por eso me están acusando. Lo cual los fariseos me dieron la razón, pero ustedes los saduceos son los que me están acusando. Bueno, en esta defensa podemos analizar que tras manifestar el respeto a Félix en el versículo 10, muy brevemente, no lo hace con tanta elogio como hacía Tértulo, pero Pablo ahora comienza su defensa basándose directamente en los hechos, sin ningún abogado, pues su abogado defensor fue el Espíritu Santo de Dios, de Pablo. Entonces él está abogando delante de Félix con la ayuda del Espíritu Santo. Y el argumento de defensa de Pablo se basó en el hecho real, verídico, de que él ha llegado a Jerusalén solo hace 12 días. No soy un hombre que estuvo muchos años en Jerusalén promoviendo un tumulto o una rebeldía. No, yo llegué hace 12 días nada más. Estoy de visita nomás. Y yo he ido a adorar al templo. Vengo a adorar como todos los judíos vienen a adorar en ese momento. Y no hay pruebas de que Pablo haya hablado con multitudes para incitar una rebelión alguna contra Roma. Por lo tanto, Pablo está diciendo, esta es la verdad, este es el hecho. Y Pablo continúa a partir del versículo 14 de que él no está siguiendo una herejía política. Esto no es una herejía política contra Roma, sino es un tema religioso, por lo cual se trata de una fe del cristianismo y Roma no tiene que intervenir en la fe religiosa, a menos que sea un crimen político. Por lo tanto, como Roma está tolerando a otras religiones, porque fueron muy benevolentes con las religiones, Roma toleraba también a los judíos, a la religión judía, por lo tanto debería también tolerar a la fe del cristianismo. O sea, esta disidencia, esta altercación que tuvo entre los fariseos y los saduceos no es un tema a ser juzgado por la corte romana. Al contrario, debería ser protegido el cristianismo también por la ley romana, al igual que el judaísmo. Es lo que está en definitiva diciendo Pablo. En esta defensa de Pablo podemos ver que muy inteligentemente está diciendo la verdad de que esta acusación no da lugar porque es falsa. Los mismos hechos reales demuestran lo contrario. Él no ha hecho ninguna actividad, no fue un activista, no hizo ninguna actividad de rebeldía ni de protesta contra Roma. Estamos solamente discutiendo un tema religioso. Y usted sabe que este tema religioso, la ley romana, no tiene nada que ver con este tema religioso. Y eso es lo que está argumentando Pablo. Y alega que su visita a Jerusalén era para en realidad traerle donaciones y entregar ofrendas en el templo. Y eso lo dice en los versículos 17 al 18. Y aquí podemos ver que en cambio Pablo argumenta que los que le acusan eran unos judíos que habían venido de Asia, o sea, eran unos judíos de Efeso que estaban en contra de la predicación de Pablo. Y que al ver a Pablo que había venido con Trófimo, ¿se acuerdan que en ese momento Pablo había llegado trayendo todas las ofrendas? Y Trófimo, que era un griego, y al ver que Pablo andaba con él, y cuando Pablo entró en el templo judío, donde solamente podían entrar los judíos, no podían entrar gentiles, y estos judíos de Asia, de Efeso, que habían venido a adorar al templo,
como vieron a Pablo dentro del templo, adorando y ofrendando a Dios, ellos supusieron que también Pablo había traído a Trófimo adentro del templo. Y por eso acusaban en ese momento, creyendo equivocadamente, que decían que Pablo profanó el templo, lo cual no es cierto. Si ustedes van a ver otra vez esta parte del capítulo 21, 26 al 29, van a ver que no era cierto. Y por ese motivo, como no hay prueba de sus acusaciones, estos judíos de Asia se fueron, no vinieron a acusarle a Pablo. Por eso ellos no han venido para acusarle porque no fue cierto, está diciendo Pablo. Los que comenzaron a acusarme fueron estos judíos de Asia. Pero si realmente yo tengo la culpa, estos judíos de Asia tendrían que haber venido a acusarme delante de usted, Félix. Pero ellos no vinieron porque no era cierto. Solamente ellos vinieron ahora con una acusación religiosa nada más. Es lo que está diciendo, la defensa de Pablo. Y que en realidad los que vinieron a acusarle es a raíz de que Pablo cree en la resurrección de los muertos. Este es un tema religioso, lo cual es un asunto religioso que no merece juicio alguno ante el tribunal romano. Por lo tanto, no tiene por qué juzgar. Ante esta defensa de Pablo, entonces Félix no puede resolver este caso. Entonces, vamos a la pregunta número 3 siguiente, donde dice, ¿por qué Félix dejó preso a Pablo? A pesar de que él no tuvo la culpa, Félix metió en la cárcel a Pablo. ¿Por qué? Sabiendo que era inocente. Dice el versículo 22 en adelante. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, Félix ya sabía acerca de Jesucristo y de sus enseñanzas, suspendió la sesión. Dijo, cuando venga el comandante Elisías, decidiré su caso. Así que lo vamos a suspender, lo vamos a dejar en suspenso, le dijo. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo. Bueno, que lo mande a la cárcel, lo custodie, pero que le diera un cierto grado de libertad y le permitiera que sus amigos lo atendieran, que lo vinieran a visitar. Algunos días después, Félix, con su esposa Drusila, que era judía, que le había dicho, mandó a llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe de Cristo Jesús. Él llamó a Pablo y quería escuchar más de la fe de Jesús. Entonces, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, el juicio final de Dios, en fin, Pablo predicó acerca de qué es el bien y qué es el mal delante de Dios. Y que aquel que comete el pecado delante de Dios, habrá un juicio. Bueno, le dio todas esas prédicas a Félix, y Félix, ante la prédica de Pablo, tuvo miedo. No quiso escuchar más porque tenía miedo y le dijo, basta por ahora, no quiero escuchar más. Puedes retirarte, le dijo a Pablo. Cuando sea oportuno te llamaré otra vez para escucharte, pero ahora no, le dijo Félix a Pablo. Y Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Fíjese cuán corrupto era Félix, porque la intención de Félix estaba en tratar de cobrarle dinero a Pablo. En esa época, cuando un gobernador libera a un prisionero recibiendo dinero, era un crimen contra la ley romana, no lo podían hacer. Pero este Félix, insinuadamente, encubiertamente, quería enriquecerse de esta manera. Por eso, mandaba a llamar con frecuencia y conversaba con él. ¿Con qué? Con el objetivo de cobrarle dinero. Pablo no le pagó un centavo. Transcurridos los 2 años después, Félix tuvo como su sucesor a Porcio Festo. Bueno, después de 2 años, Félix fue llevado por el gobierno de Roma porque muchas de sus irregularidades fueron descubiertas y denunciadas. Y fue enviado su reemplazo, que fue el gobernador Porcio Festo, que fue un hombre, dice la historia, que fue mejor que Félix. No hay mucho acerca de él, pero es un hombre que después es el que va a llevar a Pablo y va a mandar al emperador. Pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dice que dejó preso a Pablo a pesar de ser inocente, quería congraciarse con los judíos. A pesar de la inocencia de Pablo, Félix declaró el receso del tribunal con el pretexto de que necesita más informe del comandante Claudio Lisias, que ya había en realidad reportado todo en su carta, y mantuvo preso a Pablo igualmente para satisfacer a los judíos, como dice acá en el versículo 27, y a su vez evitar una supuesta rebelión que Pablo podría liderar, lo cual era muy poco probable. Eso es lo que hizo Félix.
Y algunos días después, Félix y su esposa Drusila, que era la hermanita menor del rey judío Herodes Agripa II, mandó a llamar a Pablo para escuchar más acerca de la fe de Cristo Jesús. Pero en realidad Félix procuró en buscar oportunidad de un soborno de parte de Pablo para que le diera libertad, lo cual no ocurrió. Entonces, ¿qué le predicó Pablo? En el versículo 25 dice: al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo. Eso ya lo vimos. Si Pablo podía aprovechar la ocasión cuando venía a predicarle a Félix, él podía aprovechar esa ocasión para pedir su liberación, pero no lo hizo. Pablo no pidió su liberación, sino Pablo aprovechó para predicar el evangelio del arrepentimiento y el juicio de Dios a Félix. Fíjense, esto es lo importante a notar sobre Pablo también. Pablo no estuvo mendigando su vida a Félix, porque él sabía muy bien, su vida depende de Dios. Pero si él tiene oportunidad con Félix, en vez de pedirle su perdón y excarcelación, él está predicando el evangelio, el arrepentimiento y el juicio de Dios a Félix. Y Félix, por esa prédica, temeroso del mensaje por sus pecados, desistió a continuar escuchando la palabra de Pablo. Bueno, así termina este capítulo 25. Vamos a tomar unos 5 minutos para hacer una reflexión y aprendizaje y una conclusión de este capítulo 24. Lo importante es cuando queremos creer correctamente en Jesús, siempre habrá estorbos y ataques de los enemigos. Pablo quería enseñar el verdadero evangelio a los judíos. Pablo quería dar a conocer a su connacional, a sus hermanos, a sus pares, a sus líderes religiosos, acerca de este Jesucristo, el verdadero Mesías, el que vino a morir por nuestros pecados. Pero saben que cuando queremos hacer la obra de Dios correctamente, siempre hubo estorbo. ¿Y eso quién lo hace? El enemigo. Porque al enemigo odia que nosotros estemos declarando el evangelio correctamente. Por eso aquí podemos ver, no solamente fue Pablo atacado, sino sabemos que el mismo Jesús fue atacado también. Y estos son por la obra de los enemigos. Por lo tanto, si nosotros queremos predicar el evangelio de Jesucristo correctamente, vamos a tener ataques, vamos a tener resistencias, estorbos. Pero eso no nos va a menguar, no nos va a quitar nuestra fe en Jesucristo. Y tenemos que prever que vamos a tener resistencia, porque hay un enemigo, hay un rey, ciertamente de este mundo, que se opone a lo verdadero. Cuando se predica algo que es falso, falsa doctrina, algo que está en contra de las enseñanzas de Jesús, el enemigo no lo toca. Al contrario, el enemigo lo halaga, o si no, inclusive le da prosperidad. Le digo ciertamente, hay iglesias que están aquí en Estados Unidos, están predicando falsas doctrinas, son mega iglesias, tienen estadios, pero no están predicando el evangelio de Jesucristo. A esos enemigos no atacan. ¿Quiénes atacan al enemigo? A los que realmente quieran predicar a Jesús correctamente, como lo está haciendo Pablo, como lo hicieron todos los discípulos de Jesucristo. Aún hoy día también, cuando uno quiere predicar correctamente el evangelio de Jesús, va a recibir resistencia, va a recibir ataques, va a recibir estos estorbos. Estemos preparados por ellos. Y el segundo punto a reflexionar es, no podemos creer y seguir a Jesús correctamente sin cargar estas molestias de la cruz, porque Jesús mismo dijo, el que me sigue tendrá que cargar su cruz. Vamos a tener que estar preparados de recibir ataques, molestias, estorbos, inclusive persecuciones. Esto es normal, no nos amedrentemos por eso. Va a haber ataque del enemigo. Y el tercer punto dice, por más que nuestras palabras de fe sean correctas, siempre habrá algunos que nos atacarán, darán falsos testimonios, nos difamarán y nos criticarán. Siempre va a haber críticas, siempre nos van a buscar pelos a la lengua y van a decir, sí, pero esto me parece esto, lo otro, siempre va a haber. Con ese tipo de personas, ¿saben qué? El consejo mío es de no discutir, porque la discusión no llegamos a nada. Siempre debemos, así usted piensa así, de acuerdo, pero la palabra dice esto. Hermano, pido que el Espíritu Santo le dé sabiduría, que algún día pueda entender la verdad de esas escrituras. Y no entramos en discusión, sino dejamos allí. ¿Y saben qué?
Todo esto va a ocurrir porque Jesús mismo dijo que así debería ocurrir. Si nosotros vemos en Juan, el Evangelio de Juan 15, 18 al 19, Jesús dijo esto. Si el mundo los aborrece, le dijo a los discípulos, si el mundo los aborrece a ustedes, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. O sea que yo también fui atacado y perseguido por el enemigo. Así que no se preocupen. Ustedes no van a ser mejor que el maestro. Si yo también recibí este estorbo, ustedes también van a ser aborrecidos. Si fueran del mundo ustedes, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son de este mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿A qué? El mundo se refiere a este mundo tridimensional. Por lo tanto, los verdaderos discípulos de Jesucristo no pertenecen a este mundo visible, sino pertenecemos al reino de Dios. Hemos sido escogidos de este mundo para ser discípulos de Jesús, a ser hombres espirituales, a dar a conocer estas verdades espirituales que el enemigo no quiere escuchar. Por eso salimos a proclamar a Jesús como el Mesías, el que resucitó, el que vive, el que obra entre nosotros, que el reino de Dios está aquí entre nosotros, es el que gobierna entre nosotros, que en el nombre de Jesús todos estos enemigos se irán. El arma más poderosa que Jesús nos legó fue que en el nombre, en su nombre, nosotros podemos luchar contra estos enemigos invisibles e intangibles. No podemos pelear con armas con ellos, pero tenemos un arma espiritual tan poderosa que es el nombre de Jesucristo. Y cuando queremos decir esto, el enemigo no quiere que nosotros salgamos a declarar esto. Fíjense cómo todo tipo de estorbos que nos ponen, piedras en el camino. A pesar de toda adversidad, la tarea del verdadero cristiano no es de complacer al hombre, sino debemos complacer a Dios. Es lo que hizo Pablo. Pablo no quiso complacer a Félix, sino quiso complacer a Dios. Por eso en 1 Tesalonicenses 2:4 dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, gloria a Dios, que examina nuestro corazón, les dijo Pablo. Y otro punto a reflexionar, y es que la prioridad del verdadero cristiano, todo cristiano debe tener como prioridad, y esta prioridad del verdadero cristiano es de obedecer el mandamiento supremo de nuestro Señor Jesucristo, de predicar, que es el Evangelio. Si ustedes ven en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 18 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos de todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando de todas las cosas que les he enseñado. Bueno, todo ese mandamiento del Señor Jesucristo es el mandamiento supremo de nuestro Señor Jesucristo, de salir a predicar el Evangelio al mundo para ganar almas en toda oportunidad, en toda situación. Por lo tanto, es lo que dice también 2 Timoteo 4:2. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Por eso estamos como pistis abocados. Sabemos que es un camino angosto. No tenemos un estadio, pero lo que queremos es llegar a un camino angosto del cual Jesucristo nos ha legado. Un camino tedioso, un camino sacrificado, un camino que debemos perseverar, un camino que debemos esforzar por un alma de enseñar y de disciplinar con mucha paciencia, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante, amados hermanos, que debemos entender que la intención que está mostrando, e inclusive en estos capítulos de los Hechos, que debemos salir a predicar el Evangelio de Jesucristo, que vamos a tener resistencia, vamos a tener estorbo del enemigo, pero que vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesucristo. Pero que no nos amenguemos, porque no nos quedemos en casa. Bueno, no queremos tener problemas con los hermanos, no queremos tener problemas con estos. No, vamos a tener discusiones, vamos a tener altercaciones, pero no importa, nosotros vamos a seguir a predicar el Evangelio y vamos a orar a Dios que Dios le dé sabiduría a ellos de comprender la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a seguir adelante. La semana que viene continuamos con este capítulo 25, cómo prosigue con este proceso de llevar a Pablo a la corte romana en Roma.
Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar hoy el estudio y vamos a agradecer al Señor, ¿sí? Vamos a agradecer. Pastorcito, Sí, esto que sale acá ahora último de Tesalonicenses y de Timoteo, es algo que me impacta mucho y me toca mucho justamente porque fui a un retiro hace poco, a otro retiro de otra iglesia, y el Espíritu Santo me habló justamente de esto a mí, de que yo cuando predicaba el Evangelio lo tenía que seguir haciendo como una espada de doble filo, y que lo tenía que hacer en verdad y en amor. Y eso me marcó mucho porque yo he estado predicando el Evangelio a muchas personas y corrigiendo, justamente tal cual como hace acá, pero también he recibido muchas críticas de personas que no quieren que las corrijan, que personas que se oponen. Entonces yo en algún momento me empecé a cuestionar si era yo que estaba haciéndolo mal, que si yo era muy duro, pero yo al leer la palabra, justamente como estos versículos, yo noto que tengo que seguir así, que yo no puedo rebajar la palabra, suavizar el mensaje para adecuarme a este mundo, como dice Romanos 12:2, de que no podemos adaptarnos a este siglo. Entonces, bueno, esto me habla mucho a mi corazón, me dio un gran aprendizaje y me lo confirmó el Espíritu Santo, una palabra profética del pastor, un pastor que no me conocía, me habló justamente de esto y que era lo que yo justamente estaba pasando, así que es de mucha bendición. Esto es muy importante, hermanos, porque a lo que quiero llegar, la enseñanza que quiero impartir es de que, y con esto termino, es de que no suavicemos el Evangelio, porque hoy en día muchas personas están hablando acerca del amor de Dios, del no juzgar, y estamos tratando de acomodarnos a las personas a darles lo que ellos quieren escuchar, y no lo que la palabra dice. Entonces, seamos firmes en esto, tenemos que predicar la verdad. absolutamente de acuerdo con usted, hermano. Y yo soy de una de esas personas que trato de ser firme a la palabra. Aunque reciba amenazas, si alguien me quiere amenazar, no importa. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida, pero con todo amor, ¿no es cierto? No lo que hicieron en la cruzada. No vamos a decir, bueno, usted recibe esta palabra o va a recibir la espada. No vamos a decir eso, sino que el amor, la palabra misma, es una arma de doble filo espiritual. No es un arma real, es espiritual. Es el que nos va a pinchar a nuestro corazón y nuestra mente para darnos cuenta de nuestros errores y venirnos a los pies de Jesucristo. Y lo hacemos con toda mansedumbre, como los frutos del Espíritu Santo nos dicen. Porque el Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo que da a aclarar estas palabras, lo hace con todo amor, lo hace con toda humildad, ¿cierto? Para decirle, mire, hermano, usted y yo todos somos en realidad pecadores y recibimos este amor y la gracia de Jesucristo. Así que recíbalo. No importa, pero el amor también tiene que ser paciente. Si ese hombre no lo recibe en este momento, no nos pongamos a discutir. Digamos, oremos por él, pero lo bendigamos. Diga, espero que hermano lo bendiga, porque en algún momento que Dios le bendiga, el Espíritu Santo le abra su mente y que pueda comprender. Y le damos abierta esa posibilidad para que el hombre siga reflexionando, investigando, estudiando más sobre eso. Pero nosotros decimos lo que debemos decir. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a dar, nos va a poner en nuestra boca las palabras que debemos decir. Y si es un hombre del Espíritu Santo, va a decir lo que el Espíritu Santo le va a ordenar a decir y no va a decir lo que el hombre quiere escuchar. Amén. Bueno. No, por favor, estoy totalmente de acuerdo con usted, hermano, y realmente lo bendigo en el nombre de Jesús por su fe y realmente lo admiro por su decisión, por determinación de llevar el evangelio correcto a las almas y ganar almas para Cristo. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Si no, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y cerramos el estudio de hoy dando gracias al Señor. Padre Santo Celestial, en el nombre de nuestro Señor amado Salvador Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por tu enorme bondad y por tu sacrificio en la cruz de Calvario por nuestros pecados y por habernos convertido en tus valiosos hijos, Señor. No nos merecíamos ser tus hijos, Señor, pero todo fue tu gracia, todo fue tu amor hacia nosotros, Señor. Por eso estamos aquí, entregando nuestra vida por ti, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio. Quiero que esta noche, Señor, bendigas a todo tu pueblo, que estén dispuestos a servirte, Señor,
porque la venida tuya está muy cerca y sabemos que nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos y salir a predicar como tu palabra, Señor, como tú has ordenado, enseñándole toda tu palabra a los que no te conocen y darle a ellos el mensaje de salvación tuya, Señor, y que utilices nuestra vida, bendiga nuestra vida, suple lo que necesitamos, Señor, todo lo que necesitamos para poder salir a predicar tu evangelio. Señor Jesús, gracias por estar entre nosotros, porque tú has prometido que estarás con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y gracias por estar cumpliendo esa promesa entre nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestro corazón esta noche. Gracias por hablar a nuestro corazón, por nuestro espíritu. Señor, exaltamos tu nombre, Jesús, tu grandioso nombre. Y que en el nombre de Jesús, cuando cada vez que invocamos, podamos convertir a la gente, podemos expulsar demonios de su mente, de su vida, Señor, y salvar esas vidas ante ti, Señor. Danos esa bendición, ese don, Señor, y esa fe para poder cumplir tus órdenes y convertirnos en tus soldados espirituales, Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre maravilloso, glorioso y amoroso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.